Radio Abierta, unides por la memoria y la democracia. Bueno, continuamos con otra invitada, Lucía Mesadra, becaria doctoral en CONICET. Su investigación se enfoca en el análisis de las políticas públicas municipales de atención a mujeres en situación de violencia. La propuesta busca contribuir al desarrollo de los estudios y metodologías sobre diseño, implementación, difusión y evaluación de políticas públicas en esta línea. ¿Qué tal, Lucila? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Pequeño tema el tuyo. Sí. Violencia de género, mujeres víctimas de situación de género, y un tema que siempre estuvo muy tapado y que no hace tanto se le comenzó a poner nombre, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de una problemática que siempre existió, que siempre estuvo circunscripta al ámbito de lo privado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de violencias, estamos hablando de prácticas que que caracterizamos como violentas, ¿no? Son prácticas que siempre existieron y en un determinado momento empezamos a considerar que rebasan los límites de lo aceptable y que por lo tanto también, vulneran derechos y el Estado tiene que intervenir al respecto. Por eso la necesidad de realizar políticas públicas al respecto y, obviamente de empezar a pensar qué es lo que se está trabajando en esa línea. Y ¿vos qué notaste en cuanto a la conducta de las mujeres en este tema? Porque a veces sucede habitualmente que la mujer víctima de violencia muchas veces ni siquiera quiere denunciar la violencia. Entonces esto es una cuestión de que estamos en una cultura donde ha naturalizado algunas conductas violentas a la mujer, como esto es así, porque viví siempre así, mi madre vivió así y mi abuela vivió así quizás y demás. ¿Cómo se puede trabajar esto como para que la primera que tome conciencia de sus derechos sea la mujer? Sí, exactamente. Como bien decís, estamos hablando de prácticas que están profundamente arraigadas en la sociedad y muy escondidas, como decíamos al principio, y muy normalizadas también, ¿no? Entonces, hay un momento de quiebre que tiene que ver con reconocer que hay una situación que no es aceptable y después con la posibilidad de poder enunciarla, ¿no? De poder correrse del ámbito privado para poder hacer esa situación pública, ya sea a través de una denuncia, ya sea comentándoselo a alguien o asistiendo a algún tipo de centro de asistencia. Por eso es tan importante todos los avances que se han realizado en términos educativos a través de la Ley de Educación Sexual Integral, todo ese trabajo para repensar los vínculos que se dan y en qué marco, de qué manera. También me parece que es muy importante todo el trabajo de visibilización que vienen haciendo las organizaciones de mujeres hace muchísimos años, pero con especial tal vez énfasis o eco a partir de Ni Una Menos en 2015. Bueno, yo creo que ese fue un momento determinante para este tema, porque también hay que tener en cuenta que más allá de la naturalización de la violencia, también está la cuestión del miedo. La mujer que es víctima de violencia tiene sobre sí un peso psicológico muy fuerte, que es el temor al desamparo, porque ese hombre violento, mal que mal, es el que le proporciona los medios para vivir. Violencia económica. Bueno, por eso creo que empezó a entenderse que la violencia no tiene una sola cara y eso es lo importante. Antes se consideraba violencia al golpe, pero hay una serie de cosas que uno empieza a reconocer a partir de un momento en particular, porque siempre se consideró violencia al golpe. Sin embargo, tenemos la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia ambiental, que es hacerla vivir en un medio ambiente desfavorable. ¿Cómo pensás que empezaron a notarse más ese tipo de cosas? ¿A partir de cuándo? Sí, durante muchos años, de hecho, las primeras declaraciones de la época del 70, ¿no? De los organismos internacionales que hablaban del problema de violencia contra la mujer,
lo caracterizaban como un problema del ámbito individual, de la pareja, ¿no? Muy circunscripto, siempre pensaba en las relaciones de pareja, como si no hubiera violencia también en otros ámbitos. Y siempre desde esta mirada más patologizante, ¿no? De pensar que estamos hablando de una pareja de personas con una determinada problemática psíquica, se lo comprendía como un problema derivado del abuso de sustancias, por ejemplo, o del desempleo. Y bueno, en gran parte gracias al trabajo que han realizado desde el feminismo, desde la militancia, pero también desde la academia, de pensar qué es en realidad lo que estaba sustentando esas prácticas, hoy lo empezamos a entender como una problemática estructural que obviamente trasciende el hogar y que se expresa en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Porque prácticas violentas podemos encontrar en espacios educativos, en centros de salud, en la calle, en la política. Claro. Sí, en la política tienen una gran deuda con nosotras las mujeres. Exactamente. Más allá del maltrato, porque cuando cualifican a algún hombre, prácticamente no lo insultan a las mujeres, les dicen de distintas ideologías, les dicen de todo y lo peor también, ¿no? O sea, y lo hacen público, que es lo peor del caso. Y la violencia laboral también contra la mujer, porque ante el mismo trabajo, una mujer, y esto no lo digo yo, gana el 40% menos. Sí, exactamente. Y no solamente eso, también pensar todo el trabajo no remunerado que realizan las mujeres, ¿no? O sea, no solamente está la problemática de por mismo trabajo menos salario, sino también el hecho de que muchísimas de nuestras tareas domésticas y de cuidados no son reconocidas, ¿no? Y por ende no reciben un salario a cambio de eso, no son valorizadas socialmente, son vistas, digamos, como algo totalmente desapercibido, de poca importancia. Yo pensaba en esto que ustedes estábamos conversando hace un ratito, ¿no? De pensar el ni una menos y demás, y también un poco pensando en que esta radio está pensada para hablar de la memoria y de estos 40 años de democracia. Me parece que justamente una de las grandes victorias de la democracia fue poner estos asuntos sobre la mesa, ¿no? Porque es justamente a partir de la recuperación democrática que las organizaciones de mujeres logran interpelar al Estado, que pueden dialogar con el Estado para poder empezar a pensar estas problemáticas y hacerlas públicas. Porque obviamente todas estas lecturas, ¿no? que nos trae el feminismo, que tienen que ver con politizar la vida privada, con hablar de lo que sucede en el ámbito doméstico, con hablar de la sexualidad, de la maternidad obligatoria, de todos los mandatos que se nos imponen, no podían ser en el proyecto político de la dictadura. Claro. Y también cambiar la denominación de los crímenes cometidos contra las mujeres. Antes, si el marido mataba a la mujer era un crimen pasional, ahora ya estamos hablando de femicidio. También cambiarle la cara, cambiar de carátula a esto es sumamente importante. Y que la violencia, no importa el ámbito en que suceda, nunca es privada, siempre es pública. Exactamente, sí, pensarla como un problema político. Eso es algo que tal vez lo vemos como muy nuevo, pero que se empieza a poner en el tapete público, por lo menos, en el 83, después del asesinato de Mabel Montoya. No sé si ustedes se acuerdan ese caso, que es muy interesante, lo que sucede es muy triste, pero lo que sucede luego es muy interesante, ¿no? Mabel Montoya es una mujer que asiste a una entrevista de trabajo, una falsa entrevista de trabajo a manos de Ángel Rubio. Este hombre trata de abusarla sexualmente y ella se arroja del balcón, ¿no? Y luego muere. Entonces, la justicia, ¿cómo lo carátula eso en el 83? Como intento de suicidio. Y las organizaciones feministas se movilizan, arman un tribunal de la mujer para empezar a politizar estos casos y empezar a hablar de violencia. Y ahí incluso empiezan a hablar de femicidio. O sea, miren cuántos años han transcurrido. El caso de Alicia Muñiz también. También, exactamente, que creo que fue en el 88. Sí. O sea, cuántos años han transcurrido de lucha y de discutir estos temas para que nosotras hoy podemos estar caracterizándolo de esta manera, no como crímenes pasionales, sino como crímenes, digamos, anclados en una estructura desigual de poder. Y aún hoy un grupo de mujeres reclamando molesta.
Sí, totalmente. Somos las feminazis. Es terrible, ¿no? Sí, exactamente. O sea, una mujer, entre comillas, empoderada, no, es despreciable. Sí, sí, Sobre todo si se vale por sí misma, no depende de nadie. Bueno, lo que más llama la atención en muchos ámbitos es que hay mujeres que todavía critican esto. Por eso yo cuando empecé la entrevista hablaba precisamente de ello. Decía, ¿qué pasa con estas mujeres que seguramente en algún ámbito culturalmente han sido sometidas? han sido violentadas también de manera Sí, tal cual, digo, todos somos parte de este sistema, todos hemos crecido, nos hemos criado con estos mandatos y empezar a desandar todas esas estructuras es un camino larguísimo e inacabado, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, doy cursos de Ley Micaela, entonces muchas veces discutimos esta cuestión de la doble jornada laboral de las mujeres de trabajo y de cuidados. Y hay muchas mujeres que cuestionan esa situación y hay otras, digamos, que se paran desde el lugar, bueno, yo pude hacer las dos cosas, ¿por qué las otras no? Claro. ¿No? Entonces es muy complejo desandar todo eso. Si yo hago un reclamo y lo hago público, ya lo escribí en un artículo, pero ahora lo hago público, que realmente se imponga las escuelas primarias con jornada completa, porque hay una gran cantidad de mujeres muy solas que necesitan salir a trabajar y necesitan un lugar seguro para dejar sus hijos. Entonces, las escuelas primarias del Estado, como dice la ley, deberían ser todas de jornada completa para que estas mujeres puedan valerse por sí mismas, porque la violencia económica es una violencia que existe, sería darle una herramienta. Yo soy lo que pasa, entiendo que no es fácil, entiendo los presupuestos, entiendo todo, pero sobre esto habría que avanzar un poco más. Sí, la revisión de cómo se desarrollan estos trabajos de cuidados, ¿no? De cómo podemos redistribuir las tareas de cuidado, es una rediscusión, ¿no? Que se está tratando de poner en agenda, pero es difícil ver qué alternativas podemos encontrar para otra organización social de los cuidados que no recaiga tanto en la espalda de las mujeres. Es que la sociedad es como un gran elefante blanco, ¿viste? Vos lo querés dar vuelta, pero te cuesta, ¿no? O sea, aunque sea vayamos de a poquito, pero intentémoslo. Sí, exactamente. ¿No? Vos trabajaste en el CONICET, sos una becaria doctoral. ¿Algún trabajo ahí para mencionar en particular sobre alguna problemática? Bueno, en este momento yo tengo esta beca doctoral, estoy realizando mi trabajo de investigación en esta universidad para poder realizar el doctorado y justamente me enfoco en ver lo que se está haciendo en términos de prevención y atención a mujeres, de acompañamiento, ¿no? Mujeres en situación de violencia en el municipio de Quilmes. Yo me enfoco en reconstruir todo ese trabajo que el municipio viene haciendo ya hace 14 años en esta materia. Elegí el caso de Quilmes, ¿no? Para pensar las políticas públicas, porque bueno, más allá de ser quilmenia y tener mucho cariño, ¿no? Por Quilmes. Para quien no lo sabe, Lucila es nieta de un doctor reconocidísimo, y lo tengo que decir, discúlpame, acá en Quilmes, que es el doctor Mesadra, y que he tenido el gusto de conocer. Era esos médicos que siempre estaba al pie del cañón en todo, comparable con que yo te lo dije, con Favalolo, porque cuando yo leía el libro de él me acordaba del doctor Mesadra, muy querido por mi familia aparte. Él era el médico del barrio, el que estaba para todo, porque no había tantas especificidades médicas tampoco, así que el médico tenía que resolver todo. Sí. Habría que pensar, que ver qué pensaría el abuelo, ¿no? de todos estos temas, pero bueno. No, quizás él estaba dentro de su época. Sí, tal cual. Tampoco lo vamos a criticar por eso. Cual, cada uno tiene un matriz de pensamiento en donde crece. Ahora, tenía una vocación de servicio impensable para muchos, ¿no? O sea, él estaba al servicio de aquel que pudiera necesitar curarse de algo. Y para eso era un excelente médico.
Sí, era un trabajador re sensible, muy sensible con su profesión. Incansable aparte, sin horarios, sin días. La familia lo debió haber sufrido, porque no tenía sábado, domingo ni nada. Sí, tal cual. Sí, ¿No? Sí. Bueno, disculpame, se me escapó el dato, pero me parecía interesante mencionarlo, porque si estamos pensando en la memoria, ¿por qué no pensar en gente valiosa que también fue parte de esta ciudad? Seguramente debe haber tenido una influencia en la sensibilidad social que bueno en vos. Sí, yo creo que sí. Por ahí era muy chiquita, ¿no? Pero Bueno, esas cosas que sí, son recuerdos que quedan. De alguna manera llegan. Si vos tenés que pensar en algo que habría que hacer inmediatamente, en algún tema candente que está sucediendo en relación a la violencia de género en este momento, ¿qué abordaríamos? ¿En qué tendríamos que salir urgente a pensar? Bueno, yo creo que claramente hay que fortalecer las actividades de prevención, ¿no? De concientización y demás, porque todo lo que tiene que ver con la atención es llegar tarde, ¿sí? Y dentro de la atención también, digamos, poder intervenir de la manera más diligente posible, ¿no? Sucede que en muchas ocasiones no se trata solamente de reconocer la situación de violencia y poder asistir a algún espacio de atención, realizar una denuncia y demás. Es todo lo que sucede luego, el ¿no? acompañamiento. Exactamente, sí. Yo creo que eso es muy importante y también que es algo muy complejo, ¿no? Y es algo que no solo yo, sino muchísimas personas estamos pensando en que los abordajes no sean solamente punitivos, ¿no? Que no sea solo el recurso, la denuncia y que actúe la justicia, sino también pensar en otros espacios, en otras redes de acompañamiento a través de lo territorial. Sobre todo para la reconstrucción de... Yo he padecido violencia de género. Entonces, Te voy a decir, ¿y quién no? Sí, pero bueno, yo particularmente sí me costó mucho salir de ese espacio. Recuerdo que lo que veo es el avance ahora también en el abordaje, ¿no? de las instituciones que acompañan, porque con el momento que yo intenté hacer una denuncia policial, la verdad que así como entré me fui y salí peor de lo que entré, porque la verdad que no me sentí ni contenida, ni respetada, ni cuidada. Por eso valoro mucho que esas cosas se estén cambiando, pero como vos bien decís, el después. Yo felizmente tuve la voluntad y las herramientas para poder reconstruirme. Eso es lo que veo que a veces falta. Está bien, yo te saqué del ámbito de violencia, te separé del violento, ¿y ahora qué? Porque yo recuerdo que cuando la justicia vino a casa y se produjo la exclusión del hogar, cuando cerró la puerta y se fue, lo primero que me pregunté fue, ¿cómo hago para apagar la luz? Bueno, evidentemente pude, ¿no? Pero eso me llama, o sea, me preocupa mucho, eso que vos decís, el después. Sí, exactamente. De hecho, a mí me parece muy interesante, más allá de todos los esfuerzos que hace el Estado, ¿no? Todo lo que están haciendo las organizaciones sociales para poder acompañar a esas mujeres, tanto en el momento de la denuncia como en el momento posterior, ¿no? Digamos, a través de cooperativas, de distintas instancias, como para poder encontrar una salida laboral y garantizar esto, ¿no? La sostenibilidad económica de esa decisión también. Y también el sostén más personal, poder tejer redes, ¿sí? En torno, porque bien sabemos que uno de los flagelos que produce la violencia contra las mujeres es la desaparición de todos los vínculos interpersonales de esas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a gestar una red de contención que no caiga en el paternalismo del Estado, ¿no? Ni nuevamente en el espacio que tiene que ver con la violencia? No, incluso para no llegar tarde, ¿cómo construir espejos en los cuales la víctima se pueda reconocer a sí misma como víctima? Que creo que si se lograse un reconocimiento más temprano, no llegaríamos tan tarde como siempre llegamos.
Sí, exactamente. Por eso me parece tan importante estas dos vías en las que se ha avanzado mucho, ¿no? Uno es, como decía antes, la educación sexual integral para poder trabajar desde tempranas edades en los vínculos interpersonales, y también por otra parte, ¿no?, la LGBTI, estas capacitaciones obligatorias para todos los profesionales del Estado, para que no solamente, digamos, producen modificaciones dentro del accionar del Estado, ¿no?, generar un Estado un poco más empático y más receptivo y capaz de identificar esas situaciones, sino que también son actividades que interpelan individualmente, profundamente a todas las personas que participan ahí, ¿no? Son actividades que también, digamos, tienen como ese objetivo secundario que es sensibilizar a todas las personas de las que participan, y me parece que eso es muy importante, que podamos trabajar en esas cuestiones, ¿no? En la prevención, en observar, en tener más herramientas. Y llegar temprano. Exactamente. Sí. Lucila, y alguien que en este momento estaría requiriendo ayuda, ¿dónde puede ir? Bueno, en el municipio de Quilmes se ha avanzado muchísimo. Y en este momento en la Comisaría de la Mujer también funciona el Centro de Atención a Mujeres y Diversidades, donde las personas pueden consultar por asesoramiento, además de otros espacios descentralizados de la Secretaría de Mujeres y Diversidades del municipio. Así que yo creo que los espacios municipales son óptimos, ¿no?, para poder encontrar algún tipo de acompañamiento y demás. Y también siempre contar con las redes territoriales que se están armando a través de distintas organizaciones sociales que trabajan estas temáticas y que lo están haciendo de muy bien. Inclusive en los hospitales ahora también están funcionando los consultorios de salud integral, salud sexual integral y diversidades. El Hospital de Quilmes lo inauguró hace poquito. Bueno, son lugares en donde se pueden acercar a buscar información. Sí, exactamente. Y yo voy a decir, si tiene hijos en la escuela alguna, entre, pida ayuda a los gabinetes, los equipos de orientación, pero grite donde sea, no deje pasar el tiempo. No. Nadie tiene derecho de maltratar a nadie. Sí, yo creo que también esta posibilidad de generar cada vez más conciencia y digamos que este sea un tema de agenda, un tema conocido, que nos interpela, por lo menos a todas, creo, también me parece que genera como esa posibilidad de siempre encontrar a alguien que nos pueda acompañar en ese tipo de situaciones, ¿no? Me parece que también apelar a esta cuestión de la sororidad seguramente es importante en estos casos. Y hacerle sentir que es posible. Exactamente. Que es posible. Bueno, te agradezco. ¿Alguna reflexión para cerrar acá este tema que es un tema que donde lo situemos siempre es importante? El patriarcado subsiste y está, y estamos remando con dulce de leche las cuestiones de género, y vamos a hablar no de las mujeres, de género en general. ¿Algo sobre lo que tengamos que seguir pensando? Yo creo que siempre tenemos que tener presente que estamos hablando de derechos humanos cuando hablamos de violencia, que estamos hablando de derechos vulnerados, y que esto es algo sobre lo que todos tenemos, digamos, que tenerlo presente, ¿sí? Sobre todo en estas épocas donde ciertos discursos de odio y cierta ofensiva conservadora empieza a tener como mayor lugar en la opinión pública y en el espacio público. Siempre tenemos que tener muy presente que cuando hablamos de géneros, cuando hablamos de sexualidades, estamos hablando de derechos humanos, y que no podemos permitir que este tipo de prácticas que vulneran esos derechos avancen. Y una reflexión. La violencia de género no empieza cuando somos adultos, a veces empieza cuando nacemos. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tu aporte. Gracias. Radio Abierta, unides por la memoria y la democracia.